Hola a todos, yo soy Neri Pilium, Y yo soy Janina Quiñones y somos tus maestros virtuales del tango. Bueno, hoy estamos acá, como dijimos en la clase anterior, para empezar a trabajar la sacada atrás del hombre. Así que directamente vamos a trabajar. Abbiamo detto un noto in avanti. ¿Estamos listos, Neri, para empezar? Por supuesto. Bueno, vamos a mostrar. Mostramos la secuencia. Esto es el movimiento que queremos llegar a concretar. Pero para empezar a hacer esto, yo tengo diferentes conceptos para darme cuenta de cómo hacer este paso fácil en la pista de baile. Uno de estos conceptos que utilizo es la posición de la cadera de la mujer, que es con respecto a mi brazo derecho. Si yo tengo mi brazo derecho al frente mío, la cadera de la mujer se encuentra al frente mío. A este brazo lo puedo posicionar un poco al costado o más al costado. A lo que quiero decir con esto es que al momento de hacer una americana, mi brazo se encuentra en esta posición. Esto es muy importante. Después, mi mano derecha sería la pierna derecha de la mujer. Mi codo sería la pierna izquierda de la mujer. Esto lo tengo como referimiento al momento de hacer la sacada. Referencia. Ok, perdón, dije la palabra en italiano. Lo siento. Otro concepto importante, puedo usar la... Claro, adelante. ¿Quiere que haga de su asistente? No, exacto, sí. Yo al momento de marcarle a la mujer, no le marco todo el tiempo al frente mío. Porque si yo tengo que hacer una sacada atrás, manteniendo a la mujer al frente mío, tengo que disociar mucho. Tengo que rotar mucho mi cuerpo. No sé si se está viendo ahí. Y como usted es medio vago, no mucho. Me está tratando de vago mi mujer. No, lo que yo hago es, al momento de hacer este movimiento, no le marco todo el movimiento frontal adelante mío. Porque si yo le tengo que marcar esto, tengo que hacer mucha disociación acá. Y la verdad, no puedo. Lo que hago es lo siguiente. Yo el primer 8 le marco al frente. La otra parte del 8 se lo marco una diagonal. Así la mujer viene a una posición más al lateral mío. Si la pongo, el permiso, amor, la posiciono acá. De esta forma, me consiéntame que no tengo que hacer mucha disociación porque ya la tengo hacia atrás míos. Una forma de hacer estos movimientos es marcarle a la mujer un 8 adelante, otro 8 al costado o otro 8 al otro costado. Esto es lo que me permite a mí posicionar a la mujer a mi facilidad, al momento simple para mí. Estas son las tres posiciones que se usan mayormente en el tango tradicional. Exacto. ¿No? Como dijimos antes, la americana appartiene al tango tradicional y esta es una de las posiciones que nosotros usamos. Tal vez viéndolo de esta manera pareciera, en un ejercicio parecieran posiciones que no se usan. Pero, como les dijimos antes, son posiciones que se usan normalmente en un tango. Una posición de americana cerrada, una posición de americana normal. ¿Ok? De esta forma, yo cuando le quiero hacer una sacada atrás a la mujer, yo le hago un 8 al frente mío, el otro lo hago como pensando atrás, como si fuera una americana, pero un poco más atrás mía, así ya Yo directa. estoy atrás. Así puedo sacarla con mi pierna izquierda, luego voy con mi pierna derecha a su Así. lateral, pero pienso ir a la dirección de mi codo, así ya encuentro su pierna y no tengo la necesidad de mirar el piso. Y ahí hago la sacada. Esto es muy importante, lo muestro con este frente. Le hago un 8 delante. La otra mitad del 8 en diagonal. Y en este momento de riesgo, donde va a entrar la sacada, es muy importante que la mujer no se posicione a la altura de sus pies o que el hombre no me lleve
a su 8 a la altura de sus pies, porque cuando voy a girar, vamos a estar los dos en el mismo punto. Cuando voy a abrir las piernas, me va a entrar la sacada en el talón. Entonces, para evitar todo tipo de problema, este 8 es muy importante que me lo marque hacia la diagonal, digamos hacia la línea de su codo. Y cuando voy adelante ya estamos creando este triángulo, uno de los triángulos importantes en el tango. Acá hago la sacada, luego para no hacerle mal voy con mi pierna derecha a la dirección de mi codo, hago la siguiente sacada y ya directamente me encuentro en el abrazo para salir con una base cruzada, por ejemplo. Tengo una pregunta. Dime, Cuando amor. vos me haces la sacada atrás Sí. y después me vas a hacer la otra sacada en el costado, Sí. ¿cómo hago yo para ir al costado? ¿Vos me marcás con el torso? Porque si yo siento que vos de acá me marcás con tu torso para que yo vaya para allá, no encuentro esa famosa frontalidad que todos decimos porque siento que te escapás. Es por eso que yo dije que es muy importante la conexión con nuestro brazo derecho, entender que mi codo es una pierna de la mujer, mi mano es la otra pierna de la mujer, ¿no? Y todo tu brazo hacia mi cadera. Exacto. A lo que yo, una vez que hice la sacada atrás, no pienso en abrir mi lado izquierdo del torso, sino solamente pienso en cerrar mi mano derecha, así la mujer se encuentra otra vez de frente mío. Esto es muy importante de tener esta conciencia con nuestro brazo y la cadera de la mujer. Ok, y un detalle importante para la mujer es que cuando hagamos los 8 en estos movimientos... ¿sí? ¿Hago la sacada atrás directamente acá, More? No, la anterior. Sí, esta. Que no caigan, ¿sí? Hacia adelante, sino que hagamos la proyección junto al hombre y que tratemos de cambiar el peso juntos, ¿sí? Cambiamos el peso desde las piernas. Se ve que acá yo no abrí este lado, solamente cerré mi brazo derecho. Lo mostramos con la telecámara de arriba, así queda claro el movimiento. Vamos a ponerlo así, así se ve mejor. Amore. Tic. Se ve que acá yo no estoy abriendo de este lado, sino estoy cerrando más el derecho. Y ya directamente agarro el abrazo y salgo caminando y bailando. Bien, estamos en el final de la clase, así que bueno, espero que se hayan divertido, no peleen con sus parejas, solo diviértanse, como siempre, les vamos a estar mandando material una vez a la semana, especialmente... Los jueves trataremos Trataremos de que sean los jueves, si no los jueves, una vez a la semana, pero espérenos, no se vayan. Igual, si ustedes se suscriben, van a saber cuándo es la próxima clase. Y recuérdense que nosotros vemos estos temas en profundidad los días miércoles vía Zoom para las clases de pareja, que tenemos tango y milonga. Después tenemos el laboratorio femenino los días martes y domingos conmigo. Así que bueno, un beso a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Diviértanse. Que tengan un weekend hermoso. Abbiamo detto un noto in avanti,